Buenas noches. Ahí vamos. Perdón. Entonces, aquí vamos, queridos. Aquí estamos, queridos. Hola a todos. A ver, ¿qué hay aquí? Vamos a... Dame un minuto que organiza aquí. Waiting room. Micrófono. Y todo está en orden. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Hola. Hola, Hola, Diego. Beatriz. ¿Cómo estás, querida? No te podías perder este convivio. No te lo podías perder. No te lo podías perder. Me dan un segundo y empezamos. Mientras tanto, pues llegarán. A ver. Kipiripipipiri. Momento, ¿eh? Entonces hoy vamos a hablar de Ovidio. O mejor dicho, de Ovidio no vamos a hablar nada de Ovidio. Vamos nada más a decir quién era. Se llamaba Ovidio. Ahí es todo. Este... Dios mío, qué caos está haciendo aquí. Perdón, ¿eh? Ok, va. Ah, ok, ya, por fin. Got it. Va, muy bien. Ahora sí empezamos. En serio. Entonces, hola Blanca, hola Israel, bienvenidos. Hola, hola, buenas noches. Luis desde Guadalajara, ¿verdad? ¿Cómo estás, querido Luis? Hoy me vas a escuchar hablar en español le voy a pedir una disculpa por mis errores, que a veces por aquí y por allá algunas palabras medio inventadas o cosas así, pero ustedes me entenderán. No es, igual que el latín no es mi primer idioma, tampoco el español es mi primer idioma. Y tampoco el italiano es mi primer idioma, ¿verdad? Mi primer idioma es un dialecto veneciano, trevisan, eh, sbocciami. Bienvenida, ¿quién está aquí también? Renan, querido, ¿desde dónde? Veracruz. Sí, muy bien, excelente. Angélica, bienvenida. No sé si nos conocemos, ¿no? ¿Verdad? Pero como quiera, bienvenida. Mónica, Mónica. Hola, buenas Eh, noches. la vez que nos conocemos en persona, que nos conocemos Bueno, en vivo. lo que pasa es que estoy conduciendo y por eso no encendí la cámara. No, ten cuidado, Dios mío. No, aquí escucho perfecto todo. Ok, ok. Bueno, yo la verdad voy a empezar ya con el discurso porque va a ser un poco larga la historia hoy. Y los que llegarán, esperaba de ver, ¿cómo se llaman? Len y Jessica, porque pues los van a disfrutar llegando donde han llegado, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir inmediatamente, bueno, vamos a introducir un poco la cosa. Em, Se trata de un texto extraído de Las Metamorfosis de Ovidio. Ovidio es un poeta, fue publicado en la primera década de esta era, ¿sí? En el 8 después de Cristo, algo así. Las Metamorfosis. Las Metamorfosis gira todo alrededor del mito, de la mitología griega, pero en general de la mitología greco-romana. El mito, por lo tanto, es central en toda nuestra narración y a través del mito vamos un poco a ver
qué es lo que sabían sobre la naturaleza, sobre el origen del mundo, del hombre, la historia, la prehistoria, eso. El mito, de hecho, es una expresión del imaginario colectivo. El imaginario colectivo que estaba ricamente poblado a diferencia del nuestro actual. Bueno, eso es una cosa. Luego, siempre respecto a la obra que vamos a leer, vamos a tener el texto en latín, de un lado, el texto en español y la traducción. Quiero citar esa vez la traducción porque no me parece correcto. No conozco, no sé quién es, pero voy a citarlo como quiero. Eli Leonetti Jung, traducción de un libro es de la editor austral. La traducción, obviamente. Las metamorfosis, el texto latino lo escribió Ovidius, justamente. Bueno, otra cosa que voy a aclarar antes de empezar es que siendo poesía, esto de la poesía latina estaba en métrica, hay que decir que esa métrica, ya les voy a compartir el texto para que empezamos a ver y hablar sobre algo concreto. ¿Cuál es? Este. Ok. El, aquí ven del lado izquierdo, no, no ven nada. Qué estoy haciendo? ¿Qué está? ¿Qué está? Sí se ve. Ok, perdón, voy a intentarlo otra vez. Bueno, Ah, ahí sí. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí, perfecto. Del lado izquierdo ven el texto en latín. Y yo lo voy a leer con una lectura prosódica, o sea, normal, como pronunciáramos normalmente un texto, ¿verdad? Pero hay que recordar que está escrito en hexámetros, los hexámetros se leían, la lectura métrica respetaba reglas fundamentadas en la métrica justamente y en la melodía, se supone que eran cantadas estas cosas, ¿no? Es como si yo cantara, no sé, tuviera que, exacto, es como si yo cantara, pero en una canción que dice, es como si yo cantara. ¿Sí? Entonces el acento cae donde no debería, ¿no? Por ejemplo, el primer verso sería algo como, la lectura normal es ante mare et terras, et quod tegit omnia caelum. Esta es la lectura normal. En poesía sería algo como an- ante mare terras, et quod tegit omnia caelum. Cambiaría muchísimo. Yo no lo sé ni siquiera, honestamente, leer bien. No me pongo, no me voy a hacer eso. Voy a leerlo normalmente. Entonces, aclarado eso, vamos a empezar a leer. Esto es el inicio de los Metamorfosis, el libro uno, en donde justamente antes, bueno, después de haber declarado sus intenciones poéticas, cosas que hacían todos los poetas en aquel entonces, inician la obra declarando, yo voy a hablar de esto y eso, inicia a hablar de cómo inició todo, ¿no? Entonces, inicia diciendo que antes del mar, de la tierra y del cielo que todo lo cubre, la naturaleza tenía en todo el universo un mismo aspecto indistinto. Ante mare et terra est quod tegit omnia caelum, unus erat toto natura evultus in orbe, quem dixere caos, al que llamaron caos. Una mole informe y desordenada, rudis indigestaque moles, en latín. Ni siquiera dice, no más que un peso inerte, nec quicquam nisi pondus iners, una masa de embriones dispares de cosas mal mezcladas. Con gestaque eodum non bene iunctarum discordia seminarerum. Para los que están en las clases, aquí les puse algunas indicaciones sobre los verbos. Los que vienen en cursiva tienen su traducción abajo. Entonces todo estaba comprimido en un único lugar, ¿no? Todo estaba ahí indistinto, ¿no? Es una teoría bastante moderna esta, que todo estaba comprimido ahí y que de ahí se generó el Big Bang, ¿no?
Em, sobre esta cuestión de que todo estaba comprimido en un único lugar, un autor italiano famosísimo, Italo Calvino, escribió una serie de cuentos, las cosmicómicas. ¿Tú los conoces, Beatriz? Las cosmicómicas, en donde, muy bonito, Eh, cuando cuenta que todo estaba ahí, todo desemblado y que la gente no podía ni siquiera, los vecinos peleaban porque el perro se subía. sí, alguna vez leí algo de él, pero sí, sí, sí. A ver, muy bueno, dice Mónica, lo leíste, las cosmicómicas. Ok, va. Mm, esta es una incrustación en madera que representa el Magnum Chaos, citado también en el Evangelio de Lucas, que está en una iglesia en Bérgamo, en Italia, siglo XVI. Entonces, ¿cómo era al inicio, no? Dice, ningún titán daba todavía luz al mundo. Aquí se refiere al titán Prometeo. Ahorita llegamos, ahorita vamos a explicar un poco esto de los titanes. Dice, ningún titán daba todavía luz al mundo. Febe, o sea, la luna, Febe no regeneraba nuevos cuernos en su fase de crecimiento. Nullus aduc mundo praebebat lumina titan, nec nova crescendo reparabat cornua foebe. La tierra no flotaba en el aire circunstante, equilibrada por su propio peso. Nec circumfuso pendebat in aere tellus, ponderis busque librata suis. Y Anfitrite no rodeaba, Anfitrite obviamente el mar, no rodeaba el océano. Bueno, Anfisa era una ninfa que vivía en el océano, no rodeaba con sus brazos el largo margen de la tierra firme. Nec brachia longo margine terrarum porrexerat Anfitrite. Se creía que la tierra estaba completamente, la tierra firme, completamente rodeada por el océano. Ma la cosa interesante aquí es que la tierra, como dice aquí, flotaba en el aire circunstante. O sea, este concepto de que la Tierra está flotando en el aire, lo tenían bien claros los antiguos. Mm, la cosa que no tenían claro era lo del vacío. Flotaba en el aire, pero no en el vacío, porque el vacío tenía lo que se conoce como horror vacui, ¿no? Los antiguos no lograban concebir el concepto de vacío, ¿no? Pero igual, flotaba en el aire, equilibrada por su propio peso. Este también era un concepto que tenía muy claro debido a los estudios de física que los científicos de aquel entonces habían desarrollado en todo el Mediterráneo, en todo, sobre todo Grecia, el Oriente y Egipto. Um, va. Eh, el fabricator mundi, o sea, un dios junto con una mejor disposición de la naturaleza, fue quien dirimió esta contienda, la contienda de que todo estaba todo mezclado y revuelto, ¿no? Pues separó el cielo de la tierra y la tierra de las aguas y dividió el cielo puro del aire espeso. El cielo puro, bueno, otra vez no hablan del vacío, sino que el cielo puro, el Urano, el hiperurano y el aire espeso. Pero tenían una concepción muy clara de la densidad, ¿no? De lo sólido, la densidad de los líquidos y la densidad de los gases. Este concepto los tenían bien claro. Un dios, dice, hanc deus et melior litem natura diremit. Nam caelo terras et terris abscidit, undas, et liquidum spisso secrevit ab aere caelum. Beatriz, te voy a señalar como en esta frase, liquidum va con caelum, ¿verdad? ¿Ves? Como que la poesía es así, tienes que ir a buscar dónde está la cosa, ¿no? Porque no tiene el orden normal, ¿no? El liquidum va con caelum, spisso va con aere, ¿no? Ab spisso aere.
el aire espeso, el liquidum caelum, el cielo líquido. Sí, eso es lo Literalmente, que literalmente. comentabas en la última clase que tuvimos sobre la poesía, que es muy Sí, ¿no? difícil. Para poder respetar las reglas métricas hay estas cosas que te confunden. Por ejemplo, Sí, el inicio, Hanc, no es Hanc Deus, sino es Hanc Litem. Esa litigiosidad, cómo decir, este dilema, ¿no? ¿Cómo se dice? Esta contienda. sí, Vamos adelante. Aquí lo que vemos aquí en esta imagen es una parte, un detalle de la Capilla Sistina en Roma, es Dios separando la luz de las tinieblas. Curioso que Dios lo viste con esta túnica rara, que no existía algo así realmente. Curioso la cosa. ¿Qué hizo Dios? El fuego, entonces, etérea energía de la bóveda celeste, surgió resplandeciente y ocupó su lugar en la región más alta. Próximo a él, por ligereza y por el lugar que ocupa, está el aire. Ignea convexivis et sine pondere caeli, emiquit summaque locum sibi fecit in arche. Próximo est aer, illi levitate locoque. Y sigue diciendo que la tierra, más densa que los anteriores, absorbió los elementos más gruesos y quedó comprimida por su propio peso. Y el agua, fluyendo alrededor, ocupó los últimos lugares y rodeó la parte sólida del mundo. Densior his tellus elementaque grandi atraxit, et pressa est gravitate sua, circumfluus humor ultima possedit, solidumque coercuit orbem. Aquí vemos otro detalle de la Capilla Sistina, otra vez Dios, aquí que está creando los astros, creando el cielo, creando el sol, otra vez con esta túnica rara. Y aquí es Dios, perdón, muy curioso, así es Dios de espalda, ¿verdad? Que está creando las plantas. Perdón, nadie se ofende, pero aquí estamos viendo las pompis de Dios, que no se diga. De Miguel Ángel, no las dibujé yo, de Miguel Ángel, el divino Miguel Ángel. Una vez que hubo ordenado y dividido así dicha congerie, ese Dios, quien quiera que fuera, en primer lugar aglomeró la tierra en forma de un gran globo para que fuera igual por todas partes. Sic ubi dispositam quis fuit ille deorum, principio terram, ne non aequalis ab omni parte foret, magni speciem glomeravit in orbis. Aquí vemos otra imagen de Prometeo, que está aquí sentado, y Atenea, que está aquí parada, como está vestida, que están creando ese muñequito, que están creando el hombre. Hay que recordar que Prometeo era un titán. Ahorita entramos en la cosa del titán. Porque lo que está contando, me voy a detener un momento aquí. Es una adaptación de lo que había contado ya Hesíodo, un poeta griego, respecto a cómo se había creado el mundo y todo. Pero ahorita vamos a llegar a eso, porque antes de hablar de cómo nació el hombre, ¿no? Me quiero quedar un momento, se me está olvidando un detalle muy curioso, porque la historia no sé si ustedes están al tanto de esto, voy un momento a dejar de compartir eso, porque ¿cómo se dice? La idea, el mito, mira cuánta gente hay, hola, hola, hola a todos. Bienvenidos todos, queridos, un abrazo, un abrazo, un abrazo, los quiero muchísimo. Miroslava, querida. Hola. ¿Quién está aquí también? Edith, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo? Que el mito de que los antiguos en la Edad Media y los antiguos pensaban que la Tierra era plana es un mito moderno.
Es un mito, no sé si están al tanto de eso, es un mito que nació en el 1800, porque el 1800 era la época de los grandes exploradores, ¿verdad? David Livingstone, que exploró África, el escocés, y muchos escritores famosos de la época escribían justamente novelas de aventura como Jules Verne en Francia, Emilio Salgari, el italiano, o el mismo Mark Twain aquí, para citar un americano. Entonces era de moda esa cosa de algo exótico. Entonces él escribió una novela, él, no me acuerdo cómo se llamaba este autor inglés que escribió en el 1800 una novela hablando de la historia de Marco Polo y ahí escribía que la gente en aquel entonces pensaba que el mundo era plano y ahí nació este mito. Fomentado también por la ideología de aquel entonces. Acordemos que por lo menos al principio de 1800 todavía eran muy vivas la, la, los brillos, ¿verdad? De los de la ilustración, ¿verdad? Que querían llevar la luz de la razón y no como en los antiguos que vivían como brutos y como bestias, ¿verdad? Entonces, un poco el mito creció por eso. Pero los antiguos sabían muy claramente eso. Fue el primero, por lo menos del cual sabemos, a teorizar una tierra esférica, fue ya Pitágoras. Pitágoras, estamos ya en el sexto siglo antes de Cristo. Luego el mismo Aristóteles siguió esta teoría. Un poco después, siguiendo los estudios que hizo, ¿cómo se llamaba? El de Siracusa, el siracusano, el matemático siracusano. Arquímedes. Arquímedes, gracias, Miroslava. Arquímedes, que sacó la fórmula para calcular la circunferencia. Eratóstenes, otro griego, amigo suyo, calculó hasta la circunferencia terrestre, ¿no? Con una precisión bastante increíble, considerando la herramienta que usó para calcularlo. Entonces, y bueno, y luego, poco después, en el segundo siglo después de Cristo, en la época que era la dinastía antonina, está el famosísimo Ptolomeo, que Ptolomeo, con su teoría geocéntrica, puso la Tierra al centro del mundo, era del universo. Pero bueno, como quiera, lo importante de Ptolomeo, no agregó mucho, pero Ptolomeo también agregó la división en la esfera terrestre en meridianos y paralelos, aunque una división un poco tosca, un poco primitiva quizás, pero esta división sirvió para los cartógrafos durante toda la Edad Media hasta el Renacimiento y poco después, cuando por fin, ya con las exploraciones y los descubrimientos de América y de los otros continentes, ya, y con el desarrollo de otra tecnología para la medición, entonces lograron hacer ya un modelo de cartografía ya un poco más eficaz. Pero bueno, este mito de la tierra plana es algo que no es cierto, nunca existió esta cosa. Todos estaban bien convencidos de que la Tierra era una esfera. Es más, que flotaba en el aire. Es más, que estaba concentrada y equilibrada por su propio peso. Teoría muy moderna, ¿verdad? De toda esa. Ok, regresamos al texto, le voy otra vez a compartir. Y pasamos a la creación del hombre, por fin. Y estaba diciendo que todo lo que cuenta es la historia de las eras, la edad del oro, la edad de la plata, son todas teorías de este Hesíodo griego. Pero era lo que la gente tomaba como por ciencia, ¿no? Y vamos a hacer nosotros un paralelo, ¿no? ¿Cómo funcionaban las cosas según esta teoría de las edades históricas? Hay que decir que según la cosmogonía griega, que era aceptada un poco por todos en aquel entonces, cuando Ovidio escribió eso, al inicio estaba Urano y Gea.
El cielo y la tierra, fundamentalmente, que se unieron y de ahí salieron una cosa, salían de todo, monstruos de todo tipo. Los titanes, por ejemplo, que gobernaron el mundo al principio. Los titanes, entre los titanes estaba Prometeo, por ejemplo. Los cíclopes, ¿sabe, no? Es mitad caballo. Y luego los hecatónquiros. Los hecatónquiros eran monstruos con 100 brazos, 100 manos. Em, em, Inicia, la primera era, fue la edad del oro, ¿no? La edad del oro, que era el dominio de los titanes, ¿no? Después de la edad del oro viene la edad de la plata. Y esta edad de la plata es cuando Júpiter, por fin, destrona a Saturno, que era también uno de los titanes, ¿verdad? Hay diferentes interpretaciones, pero en esta es así, y toma el poder y se convierte en el rey del Olimpo, ¿no? De los dioses, el padre de todos los dioses. Pero antes de él ya había habido Urano, Gea, los monstruos esos, los titanes, y entre los cuales Saturno. Ok. Y Prometeo es el que crea el primer hombre. No es el dios, es Prometeo, un titán, ¿verdad? Que crea el primer hombre, que lo hace amasando tierra, ¿verdad? Y lluvia, un poco como en la Biblia, ¿no? Vamos a ver. Entonces dice, justamente después de haber creado todo, faltaba un animal, ¿verdad? Más noble de todos, más capacitado por su intelecto, que pudiera dominar a todos los demás, etcétera. Y así nació el hombre. Y natus homo est. Y dice, bien porque aquel artífice de las cosas, principio de un mundo mejor, lo fabricara con simiente divina, sive hunc divino semine fecit, ille opifex rerum, mundi melioris origo. O bien porque la tierra, que recién formada y recién separada del alto éter, aún conservaba en su interior algunas semillas del cielo, junto al que había sido creada, fuera mezclada con agua de lluvia por el hijo de Iapeto, que es Prometeo, que plasmó con ello una imagen a semejanza de los dioses, que todo lo regulan. Vamos a leer todos. Si verec stellus seducta nuper ab alto aetere cognati retineban semina caeli, quam, squales, satus iapeto mixtam pluvialibus undis finxit in effigiem moderantum cuncta deorum. Y mientras a los demás animales miran al suelo cabizbajo, al hombre le dio un rostro levantado y le ordenó que mirara al cielo y que erguido alzara los ojos a las estrellas. Pronaque cum spectent animalia cetera terram, os homini sublime dedit, caelumque tueri iussit, et erectos ad citera tollere vultus. Muy bonita esta parte poética, ¿no? Os homini sublime dedit caelunque tueri iussit et erectos ad sidera tollere vultus. Monstruosa, hermosísimo. Y inicia así la edad del oro. Primero surgió la edad del oro. La edad del oro es un paralelo un poco al Edén, ¿verdad? El paraíso terrenal, ¿no? Es el dominio de los titanes, el dominio de Saturno. La edad del oro dice, en la edad d'oro, de forma espontánea, sponte sua, sin defensores y sin leyes, quindi que nullo, sin lege, se respetaban la rectitud y la lealtad. Fidem rectumque colebat. Voy a volver a leer. Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo, sponte sua sine lege fidem rectumque colebat.
No existían el castigo, el miedo, no se leían palabras de amenaza grabadas en tablas de bronce. Aquí hace referencia a la tabla de las leyes, ¿no? Que estaban grabadas en bronce. Poena metusque aberant, nec verba minantia fixo aere legebantur. Y no temía las palabras del juez una muchedumbre de suplicantes. Nec supplex turba timebat iudicis ora sui, sed erant sine vindice tutti, sino que nadie los defendiera, todos estaban protegidos. Sine vindice tutti. Las ciudades todavía no estaban rodeadas por profundos fosos y no existían ni la recta trompeta, ni el curvo cuerno de bronce, ni el yelmo, la espada. Los pueblos vivían seguros, sumidos en el blando ocio, sin tener que recurrir a los soldados. Non dum praecipites ingebant oppida fossae, non tuba directi, non aeris cornua flexi, non galeae, non ensins erat, sine militis uso mollia securae per agebant otia gentes. Y aquí me gustaría hacer una pequeña señalación. Aquí vemos la imagen de la Edad del Oro a Eta Sauria, una pintura del Renacimiento, Lucas Cranach, el viejo, me encanta este pintor alemán, si no me equivoco. Esta Edad del Oro podría ser no sé, una edad prehistórica, antigua, donde el hombre ni siquiera era un hombre, ¿no? Era algo como animal, algo así. Y lo describe, yo creo que esto es una de las partes más poéticas de este primer libro. Era una eterna primavera, y plácidos céfiros mecían suavemente con su tibio soplo flores nacidas sin semilla. Ver erat aeternum, placidique tepentibus auris, mulcebant céfiri natos sine semine flores. Además, la tierra producía sus frutos sin ser arada. Mox etiam fruges tellus inarata ferebat. Y los campos estaban rubios de espigas cargadas de trigo sin que hubiera que alternar los cultivos. Nec renovatus ager gravidis canebat aristis. Corrían ríos de leche y de néctar y la miel dorada goteaba de la verde encina. Flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibant, flavaque de viri distillabant ilique mella. Qué imagen tan bonita, tan poética. Y esta época termina cuando justamente Júpiter destrona a Saturno y Saturno es mandado a la Tierra prácticamente. Saturno llega a la Tierra, llega justamente en el Lacio, ¿verdad? En la región donde estaban los latinos de la Roma, llega en el Lacio prehistórico, y ahí encuentra a una divinidad romana, Jano, el dios bifrente que tiene dos caras, que es un dios local que en el Gianicolo, la montaña, una de las colinas de Roma, lo recibe y le deja su culto, ¿no? Es un poco como la salida del Edén prácticamente. Ahí termina la eterna primavera. Inician las estaciones, el frío, el calor, el sufrimiento, y Saturno le enseña a los hombres la agricultura. Y ahí inicia prácticamente la civilización, ¿no? La cultura, ¿no? La agricultura y luego la cultura en general, porque es la misma época en la que, en esta época de plata, que existe otros dioses como el dios Pan, el fauno, un sátiro prácticamente, que es el que le enseña la música y la poesía a los pastores de esta ¿cómo se llama? Arcadia, ¿no? La llamaban, este mundo arcaico. De hecho, aquí viene una imagen, la voy a poner de una vez, aquí una hermosísima imagen que encontraron, un mármol que encontraron, un grupo de escultores que encontraron en Pompeya,
que justamente enseña Pan, que se ve justamente como sátiro, que le enseña a Dafne a tocar la flauta de Pan, justamente. Hermosísima esta pieza. Entonces, la Edad de Plata. Cuando Saturno fue enviado al tenebroso Tártaro y el mundo quedó bajo el poder de Júpiter, nacieron los hijos de la Edad de la Plata, inferior a la de oro, pero más valiosa que la del rojo bronce. Júpiter, perdón, en latín. Postquam Saturno tenebrosa in Tartara misso, sub Jove mundus erat, subit argentea proles, auro deterior, fulvo pretiosior aere. Júpiter redujo la duración de la antigua primavera y con inviernos, veranos, irregulares otoños y breves primaveras dividió el año en 4 estaciones. Júpiter antiqui contraxit tempora veris, perque iemes aestusque in aequalis autumnos et breve vers patis exegit quatuor annum. Por primera vez los hombres se refugiaron en casas. Fueron sus casas cuevas, arbustos espesos y ramas entrelazadas con corteza. Tum primum subiere domus antra fuerunt, et densi frutices et vinctae cortice virgae. Por primera vez se sembraron en largos surcos los frutos de Ceres, y los novillos mugieron oprimidos por el yugo. Seminatum primum longis cerealia sulcis, obruta sunt presique yugo gemuere juvenci. Y pasamos por fin a la Edad del Bronce. Y aquí me interesa este pasaje desde un punto de vista histórico. ¿Qué horas son? ¿Cómo vamos con el horario? No vamos mal. Desde un punto de vista histórico, la Edad del Bronce es una era histórica reconocida, ¿no? La Edad de la Piedra, ¿verdad? Y la Edad del Bronce, y luego la Edad del Fierro, ¿verdad? Pero desde un punto de vista así simbólico, mitológico, etcétera, según ellos, aquí, ¿qué sucede? Vamos a leerlo y luego vamos a señalar algunas cosas. Dice, la tercera, después de esta, fue la Edad del Bronce, de índole más violenta y más proclive al uso de las salvajes armas, pero sin llegar a la depravación, porque la última es la del duro hierro. En esta época de peor talante irrumpieron desde el principio todo tipo de delitos. Desaparecieron la vergüenza, la sinceridad y la lealtad, y en su lugar surgieron el fraude, el engaño y las insidias, y el insano deseo de poseer. La piedad yace vencida, y la virgen justicia abandona, última de los inmortales, la tierra empapada de sangre. Vamos a leer en latín. Tertia post illam successit aenea proles, saevior ingenis, et ad horrida promptior arma, non scelerata tamen, de duro est ultima ferro, protinus inrupit venae peioris in aevum omne nefas, fugere pudor verunque fidesque, in quorum subiere locum fraudesque dolique, insidiaeque et vis et amor sceleratus habendi, victa iacet pietas et virgo caede madentis, ultima caelestum terras astraea reliquit. Paréntesis histórica, porque aparte de la poesía muy bonita, aquí este pasaje es fundamental desde un punto de vista histórico, porque antes, en la edad de la plata, decía, en la edad del oro, ¿no? Decía, todavía no existían la trompeta, el bronce, sí, porque la edad del bronce corresponde prácticamente, desde un punto de vista histórico, la edad del bronce es la historia antigua, termina en el 750 antes de Cristo. Qué coincidencia, justo cuando fundan Roma, ¿verdad? Se funda la fundación de Roma, más o menos, ¿no? Y esta época es justamente la época de Homero. Homero que cantaba, ¿qué cantaba Homero? Cantaba una época antigua, cantaba la época de la era del bronce, cantaba la era antigua de los héroes. La palabra bronce
en la Ilíada, en la Odisea, y en toda la épica y también en la poesía en general romana, es una metáfora constante para decir arma. El bronce es arma. Entonces, la edad del bronce es, según también los arqueólogos, la edad en donde el hombre empezó a crear utensilios, herramientas para la guerra. La espada, por ejemplo. La espada fue inventada en la edad del bronce. La espada, durante la guerra, ¿verdad? Se usan muchas armas, el arco, la flecha, la lanza y todo eso, pero son herramientas que se usaban para otra cosa, para la cacería, por ejemplo. Mientras que la espada es una invención creada para matar hombres. La espada es inventada para eso. Y es durante esta época del bronce, de hecho, en que se crea la figura del espadachín, diríamos con término moderno, que era el héroe, ¿no? El mítico héroe griego de la Ilíada, ¿no? Era un hombre especializado en el uso del arma, de la espada. Se crea una categoría extra, los guerreros. Los que son solo guerreros, se dedican solamente a eso. No son ciudadanos que defienden con lo que tienen algo, ¿no? Son especializados en eso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos unas figurillas de guerreros vilanovianos, que eran itálicos en la edad del bronce, y todos son refigurados con armas, espadas, como pueden ver claramente, y escudos y caballos. Entonces, esta es la edad del bronce, la edad de los héroes, y es la edad en donde la espada tiene un valor sagrado. En esta época, por ejemplo, se han encontrado en los ríos de Italia espadas que fueron aventadas al río como en rituales sagrados, ¿no? Entonces la espada era un elemento sagrado que tenía, ¿cómo puedo decir? Expresión de una élite, ¿verdad? Eh, el pasaje de la edad del bronce, la época mítica de los héroes que tenían todavía valores, ¿verdad? Eran proclives a las armas, ¿verdad? Porque ellos inventaron la guerra, pero no tan depravados como los de la Edad del Fierro. La Edad del Fierro es la época ya de la Era del Fierro, es la época de los ejércitos. La espada ya no es un símbolo, la espada es ya el ejército hoplita. El guerrero hoplita es al mismo tiempo un ciudadano y al mismo tiempo un guerrero. Todos los griegos eran así, ciudadanos y guerreros al mismo tiempo. Y el ejército hoplita era el ejército que peleaba pegado uno con el otro. Es famoso en esta época, justamente en el octavo siglo antes de Cristo, es cuando Rómulo que crea el primer ejército romano, teóricamente de 3.000 a 4.000 hombres, un ejército de hombres que peleaban juntos con la espada que al principio era todavía larga, pero conforme con el tiempo iba acortándose, porque la espada ya no era la espada del héroe que luchaba solo contra otro héroe enemigo, sino que era un ejército pegado, todos pegados, que luchaban de una forma diferente, en donde la estocada era más eficaz que el tajo, y este rol del soldado antes mítico, heroico, se pierde completamente. Desde esta época en adelante ya no hay sacrificios de espadas, porque la espada se convierte en una herramienta que cualquier ciudadano puede y debe de agarrar, ya no es exclusiva de una élite de guerreros. Y obviamente el ejército ya no es el héroe que pelea, el mejor hombre de un ejército que pelea en un duelo personal contra el mejor hombre, sino que es un ejército donde te voy a ver, te mato y te destruyo, y obviamente aquí la describe como una era de perdición, ¿no? Desaparecieron la vergüenza, ya el héroe. Porque en época de la Ilíada, los héroes cuando peleaban era, me toca a mí, yo lanzo mi lanza y tú te quedas ahí parado, no te mueves. Y la recibes con tu escudo. A ver si tu escudo aguanta mi lanza. Y luego te toca a ti y tú lanzas la tuya contra mi escudo y yo no me voy a mover, me voy aquí y voy a recibir tu lanza. ¿Eh?
hombre, ¿verdad? Valores, ¿no? Los ejércitos, no, los ejércitos, te engaño, te hago con tal de ganar. Entonces, la forma de hacer guerra era diferente, más maquiavélica, ¿no? Entonces, así, desapareció la vergüenza, la sinceridad, la lealtad, y aparecieron todos los vicios que podemos imaginar. Perdóname, tomo un poco de agua y luego reanudamos. Bien. Ok. Pequeña paréntesis para poder reanudar lo que sigue después, porque ya pasamos a otro paso, que es Júpiter se enoja. Júpiter se enoja porque ve todo eso, pero se enoja porque en particular, y aquí es la primera metamorfosis. De todas las metamorfosis que el libro, las metamorfosis presenta, la primerísima sucede aquí en época prehistórica casi. Porque Licaón, uno de los arcadios, uno de esos que vivían en ese mundo así arcádico, trata de engañar a Júpiter y le sacrifica un ser humano, un niño, no me acuerdo, hace un sacrificio humano y quiere darle eso de comer a Júpiter, además con la intención de matarlo, matar a Júpiter. Júpiter se da cuenta y lo castiga convirtiéndolo en un lobo. Entonces, la primera metamorfosis es la del licántropo, del hombre lobo. Bueno, aquí hablaremos de eso en otro momento. Entonces, Júpiter enojadísimo, se enoja y llama a el concilio de todos los dioses. Y los dioses, para ir a casa de Júpiter, ¿verdad? Siguen la Vía Láctea. Y dice, hay un camino en las alturas que se ve cuando el cielo está sereno. Recibe el nombre de Vía Láctea y destaca por su misma blancura. Est via sublimis, caelo manifesta sereno, lactea nomen habet, candore notabilis ipso. Este es el camino que recorren los dioses para dirigirse a la mansión del gran tronante, al palacio del rey de los dioses. Hac iter est superis ad magni tecta tonantis, regalemque domo. Y Júpiter ahí está enojado, y aquí enojadísimo dice, ahora me veo obligado a destruir a todo el género humano, a lo largo y ancho de toda la tierra que rodea el fragoroso Medeo, o sea, el mar, el océano. Pero no lo quería hacer porque en la tierra viven también otras o sea, ninfas y otros semidioses que no tienen culpa alguna. Entonces, dice, lo juro por los ríos del infierno que fluyen bajo tierra en el bosque Estigio. Antes lo hemos intentado todo. No, pobrecito, no quería él. Pero cuando un miembro del cuerpo no se puede curar, hay que amputarlo con la espada para que no afecte a la parte sana. ¿No? Dice, nunc mi qua totum nereus circumsonat orbem perdendum est mortale genus. Per flumina iuro infera sub terra stigio labentia luco, cuncta prius temptata, sed immedicabile vulnus ense recidendum est, ne pars sincera trahatur. Entonces va a destruir todo. Y aquí, ¿tenemos tiempo? Sí, perfecto. Vamos muy bien hoy. Y aquí vemos otra imagen de Dios, la ira de Júpiter, que es un detalle de un fresco que está en el techo de una sala del Palacio Te que está en Mantua, en Italia, nel siglo XVI también, del Renacimiento. El autor es Giulio Romano y vemos justamente aquí Júpiter y todos los demás dioses aquí reunidos que saca los rayos y enojadísimos se inician a
este es el detalle. La cosa interesante es que este, mm, bueno, las metamorfosis de Ovidio inspiraron muchísimos autores. Pintores, muchísimos, escritores también, pintores, muchísimos pintores, escultores también, Bernini, Tiziano, y luego Velázquez, y ¿quién más? Muchos, muchísimos. Em, Rubens también. Em, en este caso, el Palacio T, les voy a enseñar algunas imágenes. Este es un pequeño detalle y aquí a la izquierda vemos la imagen no completa, porque no se puede hacer una imagen completa porque toda la sala está pintada. ¿Sí? Esta es la finta cúpula. Él dibujó una perspectiva que fingiera que fuera una cúpula, pero realmente el techo es plano. Aquí les voy a enseñar el palacio, perdón. El palacio es aquí a la izquierda, ¿no? Enorme, con dos albercas, que parte de la alberca estaba techada, parte entra en el edificio, y con muchísimas salas que pueden ver aquí y acá en el edificio, ¿no? El parque grande, el jardín, donde justamente hacían grandes fiestas. Aquí a la derecha vemos otra sala completamente pintada, aquí se ve un rincón, la sala de Amor y Psique, que pinta, describe otro episodio de otro autor. Pero aquí describe justamente eso. En esta sala, que es la sala de los gigantes, describe justamente este episodio contado por Ovidio. Entonces lo que vemos aquí es el Júpiter aquí con todos los dioses acá y la cúpula, que finta cúpula, ¿no? ¿Verdad? Esa perspectiva finta. Y aquí vemos un rincón donde estas nubes que ven acá son estas mismas nubes que ven acá. Si se alcanza a ver o quieren que lo haga un poco más grande la imagen. Si se alcanza a ver. Ven las puertas, las dos puertitas. Este es el piso. Mira qué bonito el piso, por cierto. Estas dos puertitas. Este es un rincón donde se ven aquí los titanes gigantes y todo eso que están derrumbando su mundo. Y en esta escena hay muchísimos. Toda la sala está pintada de esta cosa. O sea, muy bonito. Repito, Palazzo Te, se llama Palacio Te, que está en Mantua, en Italia. Sí, 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 dice Beatriz, el arte sufi. Sí, 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 qué curiosa esta cosa. Pero ¿sabes qué? Los mosaicos romanos, hay unos mosaicos que son realmente del mismo nivel que esos mosaicos a los que tú haces referencia, que son una maravilla, que no tiene comparación. Bah, en otro momento hablaremos de esto, quizás de los mosaicos de Pompeya, que son una maravilla. Hacían casi cosas muy parecidas, esos dibujos geométricos para completar el espacio, para llenar el espacio de forma simétrica. Eh, ok, llegamos ya a nuestra última parte de la historia del diluvio. ¿Por qué? Porque Júpiter al punto, ya estaba a punto de lanzar sus rayos por toda la Tierra, cuando tuvo miedo de que con todo ese fuego el éter sagrado se incendiara y el eje del mundo ardiera en toda su longitud. Iamque erat in totas sparsurus fulmina terras, sed timuit ne forte sacer tot ab ignibus aeter conciperet flammas longusque ardesceret axis. Recordó que en el destino, esa es otra cosa curiosa, también está escrito que llegará un tiempo en que arderán el mar, la tierra y el reino celeste, arrasado por las llamas, y se agitará convulsa la mole del mundo. Esse quoque infatis reminiscitur ad fore tempus quo mare quo tellus correptaque regia caeli ardeat, et mundi moles obsessa laboret. Depone las armas fabricadas por los cíclopes y decide aplicar un castigo diferente, exterminar a los mortales bajo las olas, dejando caer un diluvio desde todo el cielo. Tela reponuntur manibus fabricata cyclopum, poena placet diversa,
genus mortale sub undis perdere, et ex omni nimbos demittere caelo. Y aquí la cosa curiosa también es esta, que el diluvio, ¿no? El diluvio es algo que existe ya en la epopeya de Gilgamesh de hace 2500 años antes de Cristo, ¿verdad? De hace 4500 años. Entonces el diluvio era bastante común en todas las culturas de la zona. Pero la cosa del apocalipsis, ¿no? Del apocalipsis, que vendrá el fuego que quemará todo. No era todavía la hora del apocalipsis. También ese es un mito judío, justamente, ¿no? Que luego los cristianos aceptaron, que pero estaba en la mitología, ¿no? En el imaginario colectivo también de los paganos. Y aquí el diluvio, no sabemos que llegó Noé con la arca de Noé, pero en esta historia Noé no existía, sino que existía este Deucalión. Aquí vemos otro detalle, este caso es siempre la Capilla Sistina, el diluvio universal de Miguel Ángel, 1509. Deucalión era, es nuestro Noé, ¿no? Porque obviamente describe una montaña más alta que todas las demás. Fue aquí, pues el agua había sumergido todo lo demás, donde Deucalión atracó en una pequeña embarcación junto con su esposa. No era realmente su esposa porque era su compañera del lecho, de cama, consorte Tori. Su amante, hubiera traducido yo, más que su compañera de techo, del lecho. Hic ubi de Eucalion, nam cetera texerat aequor, cum consorte Tori parvarate vectus adaesit. Y aquí, ¿qué sucede? Se salvan y se salva. Por cierto, Deucalion, ¿quién era ese Deucalión? Deucalión era hijo de Prometeo. No era un hombre cualquiera, era hijo del titán, era hijo de Prometeo. Y su compañera, Pirra, era ella también hija de otro titán. ¿Sí? Entonces no eran dos hombres, eran dos semidioses, ¿verdad? Se quedaron solos, ¿no? A este punto es una escena muy poética en donde él se preocupa, dice, oh, mi querida Pirra, imagínate, ¿no? Se han muerto todos los hombres y los animales, y imagínate si hubiera muerto yo. Si hubiera muerto yo, tú te hubieras quedado sola. ¿Y qué hubieras hecho tú sola en este desierto, ¿no? En este diluvio y luego en esta soledad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Van a pedir a los dioses, van a un oráculo y van a pedir que otra vez se pueda hacer el milagro de volver a poblar el mundo, ¿no? Y el oráculo le contesta algo extraño, ¿no? Como todos los oráculos, muy sibilino, le dice, tendrán que arrojar detrás de sí los huesos de su vieja madre. Los huesos de mi vieja madre, absolutamente no, eso sería un sacrilegio, ¿cómo voy a hacer eso, no? Y luego, pero, entendieron que era una metáfora y que los huesos eran piedras y la vieja madre era la vieja madre tierra, entonces hacen lo que dice el oráculo, él avienta detrás de sí piedras y ella también, y en poco tiempo, por voluntad de los dioses, las piedras que había arrojado la mano del hombre tomaron la forma de hombres, y las que había arrojado la mujer se convirtieron en mujeres. Inque brevis patio superorum numine, saxa missi viri manibus faciem traxere virorum, ed de femineo reparata est femina iactu. Por esta razón, somos una raza dura que conoce la fatiga y damos fe de cuál es nuestro origen. Inde genus durum sumus, experiensque laborum et documenta damus, quasimus origine nati. Y eso es como justifica, ¿verdad? Y la nobleza del
del pueblo romano, ¿no? Que justamente deriva directamente de la estirpe de los héroes griegos. Ya terminé, son las 9:03, increíble. Hoy me quedé dentro de la hora. Es la primera vez. Un aplauso para mí. Me quedé dentro de la hora. Había puesto como horario 9:30, pero me fue bien hoy, me fue bien. ¿Qué tal? Espero si tienen alguna pregunta que lo hagan con toda confianza. Entonces, esta que fue la segunda metamorfosis prácticamente. La primera metamorfosis fue la de Licaón, ¿no? Del hombre lobo. Y la segunda metamorfosis fue esa, las piedras que se transforman en hombres, la segunda generación, la segunda estirpe de hombres que poblan la tierra. No tienen preguntas, mira qué bonito, ¿eh? No, ninguna pregunta, todos silenciosos, esto silencio me... Ok. No, excelente exposición. Muchísimas gracias, en verdad. Ay, Mónica, gracias a ti por estar aquí, gracias a ti. Bueno, pues sí, entonces, si no tienen preguntas o comentarios, pues las cosas terminan aquí, ¿eh? Es que nos quedamos, o bueno, por lo menos yo me quedo con más, ya, como con hambre de más. Fue un aperitivo. Fíjate que hay muchísimas otras cosas, aspectos, por ejemplo, porque justamente porque ahorita estamos terminando hablando de la segunda estirpe de hombres, en la Biblia también hablan de una primera estirpe de hombres, ¿verdad? Que vivían 100 años, 800 años, ¿verdad? Entonces, hay muchos, como que estos mitos judíos, ¿verdad? Que luego, de la cultura hebraica, que luego nosotros heredamos a través de la Biblia, los evangelios, etcétera, eran comunes, no solamente de estas poblaciones, sino un poco de todo, de toda la cultura mediterránea. La cultura mediterránea que era un mix de Europa, Asia y África. Y no nada más en Europa, quiero decirte que también en China hay Mismos el mismo, mitos. el mismo, pero con otros nombres, ¿verdad? Con sus dioses del antiguo China, pero sí también hubo todo se condujo, explotó y se convirtieron los dioses y salió este dios, salió aquel, entonces el dios del cielo, que es el que conocemos. Sí, está bastante interesante y también no nada más los chinos, sino también toda la cultura de También aquí Arabia. las culturas mesoamericanas. Sí, también de aquí, de hecho. Culturas mesoamericanas también hablan de varias creaciones, ¿no? Por ejemplo, el Popol Vuh hay hombres hechos de madera que no prosperan y los hombres los destruyen. Es hasta que quedan los hombres de maíz, ¿no? Esa es la razón por la que Sí, es cierto, ¿verdad? de maíz, ¿no? Pero Ahorita son varias el hombre de creaciones y varias jengibre. generaciones. ¿Qué decías, Renan? Sí. ¿Querías decir algo, preguntar algo? Sí, bueno, leí que hay un códice azteca que dice que hubo un diluvio aquí en América. Hablamos de un códice azteca. Los aztecas fueron muy antiguos, entonces ellos también tienen un códice donde hablan de una inundación inmensa donde pues murió la mayoría de las personas. Fíjate. Sí, las cosas del diluvio, de hecho sobre el diluvio hay pruebas arqueológicas, todo eso. Hay bastante explicación, bastante lógica, más o menos, ¿no? De cómo puede haber pasado. Bueno, a mí me gustaba la poesía, ¿verdad? La idea de cómo describía estas cosas y escogí lamentablemente no las partes más poéticas, sino las partes más significativas y no siempre coincidía, ¿verdad? Pero la del ver era eternum. Había dos o tres pasajes no sé, muy evocativos, muy bonitos. Bueno. Muy interesante verlo en latín, porque yo solo lo había leído las metamorfosis en
en español. Entonces, sí, como dice, la poesía es muy diferente a leerla así nada más. Sí, desde un punto de vista sintáctico está muy complicado, Ujú. muy, muy complicado, sí. Les voy a compartir el documento ese, el PDF, en el grupo de alumni, como siempre. Ok, ahí lo van a encontrar. ¿Vale? Bueno, Gracias. entonces, ya me despido. Nos vemos en Nos 15 vemos, días. chao. ¡Ay, Marta! Bienvenida, tú también. Mónica, nos vemos. Elena, un gusto realmente compartir con ustedes estos momentos. Un abrazo a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Luis, nos vemos Gracias. mañana, Buenas tú y yo, ¿verdad? noches. Diana, Vale. un placer. Adiós. Nos vemos en Chao. 15 días. Gracias. Sí, Vale, Elena. ahí. Adiós.